Bueno, sean bienvenidos en esta tarde a la clase número 30. Y esta es, como bien dije hoy a la mañana en la radio, es la tercera enseñanza, la última. Berta se asustó porque dijo, no va a dar más enseñanza. Sí, vamos a dar todavía. Pero esta es la última enseñanza de este tema, en donde ustedes tienen material allí. Y bueno, hoy vamos a hablar de la venida gloriosa de Cristo. Acuérdense que hasta aquí vimos la segunda venida del Señor, vimos la tribulación, la gran tribulación, el obrar del anticristo, vimos hasta aquí, y cronológicamente después viene lo que es la segunda o la venida gloriosa de Cristo. Ahí vamos a estar viendo en el correr del tiempo un tiempo que es un milenio, 1000 años de reino. Luego de eso, de los 1000 años, viene el gran juicio. Mire dónde está el gran juicio recién, el juicio final. O sea que todas aquellas almas que no se prepararon adecuadamente van a estar sufriendo por una eternidad, 1000 años antes del juicio. Y después el gran premio que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que bueno, vamos a entrar entonces en la venida gloriosa de Cristo. La venida gloriosa de Cristo se producía luego de que el anticristo era derrotado. ¿Quién recuerda? El anticristo iba a tener un tiempo de libertad todavía sobre la tierra, donde iba a seguir trabajando, iba a seguir haciendo lo que es la tribulación y la gran tribulación, pero será derrotado por Cristo cuando vuelva a la tierra para establecer su reino. Eso estaba escrito en 2 de Tesalonicenses 2:8, que decía: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. O sea, el resplandor de su venida será el fin de la época del anticristo. 2 de Tesalonicenses, eso está versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Amén. Era el último versículo que vimos del estudio anterior. Pero hoy vamos a entrar en la venida gloriosa y dice que Cristo volverá, dice, con los creyentes. Acuérdese que ya en la etapa de la segunda venida del Señor ya había un grupo de creyentes, los que estaban en los sepulcros, iban a ser levantados los sepulcros y iban a estar con Él. Y los que estaban vivos en la tierra en ese tiempo también serían tomados por Él, ¿verdad? Con los creyentes y los ángeles del cielo a juzgar y a hacer guerra. En Judas, en el libro de la carta de Judas 14, verso 15, dice así, 14 y 15 mejor dicho. Judas es un solo capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. O sea, después del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, todavía va a haber un remanente que va a seguir negando a Cristo. Por eso que algunos serán salvos y otros no serán salvos. Nosotros estamos en camino de salvación, ¿verdad? Pero acá dice verdaderamente, dice, eso lo profetizaba, estamos hablando Enoc, ese hombre que caminó con Dios y desapareció, ¿quién recuerda? Caminó tanto con Dios que terminó desapareciendo él, y que era dentro de la cadena de descendencia de Adán, el séptima generación. Y dice que ese hombre profetizó de que vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes eran? Nosotros. Ya éramos nosotros. Porque ya nosotros vamos a estar transformados. ¿Cuántos recuerdan? Que todos seremos transformados. O sea, ya no vamos a tener la linda figura que tenemos hoy. Entonces dice, para hacer que juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los
pecadores impíos han hablado contra él. Debemos tener preocupación en este tiempo para tener que evitar estos tiempos que están profetizados. Cristo reunirá a los santos de la tribulación. ¿Se acuerda que en la tribulación iba a haber algunos que se iban a salvar? Los que iban a pagar con muerte. Aquellos que van a hacer que se tenga el marca de la bestia, el sello, y que no lo aceptaban y morían por la causa de Cristo. Entonces, acuérdense que estos todavía no están con Cristo. Pero acá dice que se reunirán los santos de la tribulación. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, los que morían por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Apocalipsis 24. Te fíjese que el remanente decapitado, dice, los que murieron por la causa, ese remanente se reunirá con el Señor, que son los que recibieron facultad de juzgar. Claro, no va a juzgar el impío, va a juzgar el justo. Y nosotros somos justificados en este tiempo, y por la gracia de Dios, aquellos que resistan, que no hayan sido marcados, dice acá, con la imagen, ni hayan adorado la imagen de la bestia, que no hayan recibido la marca en la frente ni en las manos, vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Después dice, los incrédulos no estarán preparados para este suceso. Y esto es para que entendamos, ¿verdad? Acuérdese que le dije que algunos iban a estar perdiendo, otros iban a quedar perdidos. Entonces dice, Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio, ¿se acuerda el diluvio de Noé? En el tiempo del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose a casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, hay una similitud. En aquel tiempo Noé decía, mire que el arca se va a cerrar, el que no entra en este arca morirá. Y la gente seguía dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, ¿verdad? Y acá dice, el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así será también el día de la venida del Hijo del Hombre. Acuérdese, la venida del Hijo del Hombre que estamos hablando ahora no es la manifestación de cuando Dios arrebata. ¿Se entiende eso? Son dos tiempos distintos. La venida del hombre es venir aquí a la tierra, mientras que el tiempo que estamos hablando del arrebatamiento era otro. Lo que vimos anteriormente era el arrebatamiento, cuando el Señor arrebataba, tomaba a su pueblo. Pero acá dice, así que también ellos no podrán ser llevados en la venida del Hijo del Hombre. Cristo, el próximo punto dice, separará, dice, a los pueblos de la tierra. Y vamos a ver esto qué importante que es. Mateo 13, 40 y 41. Mateos 24, 38 y 39 fue el anterior. Este es Mateo 13, 40 y 41. Y mire cómo dice acá, cómo va a ser que Dios va a separar a los pueblos de la tierra. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de estos siglos. ¿Se acuerda cuando el Señor decía que la cizaña crecía con el trigo? Y el Señor dice, no la toques, porque yo la voy a separar, no vayas a cometer algún error. Bueno, acá dice que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, acuérdense que la cizaña era para el fuego y el trigo era para el granero. Dice, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. Amén. Enviará el Hijo del Hombre
a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, está tomando a la gente de su reino y estará aquellos que hicieron iniquidad, que no se arrepintieron, estarán en otro lugar. Amén. En aquel tiempo las naciones se enfurecerán. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 11:18. Fíjese lo que dice. Y se airaron las naciones. Estamos hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Tiempo profético de lo que vendrá. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los, escuche bien, a tus siervos los profetas, a los santos. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Vio qué importante es entender que somos santos? Porque si no, no sabemos si vamos a estar siendo libres de toda la maldición eterna o vamos a estar dentro de los que vamos a estar reinando con Jesús. Acá dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Muertos de qué? Espiritualmente. Y de dar galardón, o sea, vamos a ser galardonados, a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Wow! Mire usted, y vio que la gente hoy anda tan tranquila. Apocalipsis, ese versículo 11, versículo 18. ¿Quién se dio cuenta cómo la gente hoy anda tergiversando y diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno? Así que, entonces, estamos en que las naciones se enfurecerán. El próximo punto, dentro del tiempo que estamos viendo que es la venida gloriosa del Señor, dice que los santos se alegrarán. Aleluya. Y para esto vamos a ver los versículos 1 al 3 y el versículo 8 del Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículos 1, 2 y 3 y versículo 8 dicen así. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, aleluya. Di conmigo, aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y el verso 8 dice, y a ella se le ha concedido, ¿a quién se le ha concedido? A la multitud, a esa multitud se le ha concedido que se vista de lino fino. Dile que está a tu lado, lino fino. Quizás nunca nos pusimos esa ropa de lino fino nosotros, Quizás nunca tuvimos esa ropa, la vamos a tener. Vamos a ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las naciones justas de los santos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Vamos encaminándonos. Vio qué importante que era esta clase. Había que llegar acá, El otro día estábamos viendo la tribulación, gran tribulación. Decíamos, no, esto no queremos, lo otro no lo queremos. Esto no es para mí, esto no lo acepto, ¿verdad? Pero estábamos viendo de que teníamos que esperar un tiempo, porque nosotros ya no estábamos en esa. Pero teníamos que esperar hasta que ocurra que algunos santos y los judíos puedan reconocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que, como aprendimos la vez pasada, los judíos que ya tienen la promesa puedan ser levantados como correspondía. Amén. Ahora fíjese, el punto siguiente, Cristo juzgará y destruirá a los impíos, incluso al anticristo y a Satanás. Wow, te lo vuelvo a decir, Cristo juzgará
destruirá a los impíos e incluso al anticristo y Satanás. Recién lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a verlo con más firmeza. En el libro de Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, vamos a ver una referencia, ¿verdad? ¿No? Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este era el juicio. Esto era el juicio, ¿verdad? Que las gentes, los montes, las peñas, decían que preferían esconderse del rostro de quienes estaban haciendo juicio. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Ja! ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esto es cuando Cristo juzgará y destruirá a los impíos, incluso al anticristo, que lo que leímos recién, y a Satanás. Ahora usted sabe que los justos recibirán recompensa, ¿verdad? ¿Sí o no? Los justos recibirán recompensa, los justos de la tribulación, los santos de la tribulación. Mire que tuvieron que padecer. Yo quiero que entienda, si a veces nosotros nos quejamos de algunos padecimientos que tenemos, de algunas cosas que tenemos que sufrir por la causa, para sostener el nombre de Cristo en alto, imagínense los que tendrán que pasar por la tribulación y gran tribulación. Mi Dios. Y gracias a Dios que habrá algunos que se salvarán. Ojalá podamos pedir nosotros para que puedan ser salvos ellos, para que puedan tener la fortaleza, para que puedan estar allí en firme. Ojalá que muchos se salven antes, pero los que tengan que pasar por eso también tendrán su recompensa. Mateo 5, versículo 11 y 12. Recibirán recompensa a los santos de la tribulación, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. ¿Qué era lo que iban a hacer? Mentir. Bienaventurado eres, dice, cuando sois por mi causa perseguidos, que os vituperen y que digan toda clase de mal, dice la palabra del Señor, contra vosotros mintiendo. Y el verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Di conmigo: mi galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Y acá está marcando bien, ¿verdad? Porque aquí está diciendo de que cuando los vituperen, está preparando un pueblo para enfrentar el sufrimiento. Amén. Pero acá dice: gozaos, bienaventurados sois. Y los santos de la tribulación tendrán parte en la gloria y en el reino de Cristo. Y ahí veamos Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, ¿a quiénes? Fíjese, a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. O sea, en esta palabra, en Romanos 8:28, no solamente incluye a los que creyeron y murieron siendo creyentes, no solamente incluye a los que fueron tomados, que estaban vivos en el momento del arrebatamiento, también fueron tomados los que más adelante vamos a ver, los que el mar devolvió los muertos. Acuérdese que todavía no llegamos ahí, un poquito más adelante está esto, que va a ser en el tiempo del juicio, ¿verdad? Y acá dice: todos fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hermanos en Cristo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Entonces, los que pasaron la tribulación, los que vencieron en la tribulación y gran tribulación, también tendrán parte en el reino. Amén. O sea que algunos hacemos el trabajo en este tiempo, ojalá que podamos hacerlo hasta el fin de nuestros días, y otros se seguirán sumando luego del arrebatamiento que Cristo hará sobre la tierra.
De esta manera podemos interpretar el tiempo donde vendrá la venida gloriosa del Señor. Pero usted fíjese que en todo esto vimos que viene a juzgar. Pero habrá un milenio antes del juicio. Y sonreí ahí, porque en ese milenio va a haber de todo. Usted sabe que luego de que la iglesia venga con Cristo a reinar, Satanás va a ser soltado. Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién era la serpiente antigua? Satanás. La serpiente antigua, la que estuvo allá con Adán y Eva. Esa es la serpiente antigua. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. 1000 años estuvo encadenado Satanás. O estará encadenado. No está suelta. No, en este momento está suelta. Claro. Exactamente. Justamente acá la pastora Celia nos está haciendo referencia a que tendrá 1000 años de gobierno todavía él. Pero va a haber un tiempo donde va a ser encadenado. Y va a ser arrojado en el juicio. Estamos hablando del juicio ahora. El verso 3, le sigo leyendo, dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró, de Satanás, la serpiente antigua estamos hablando, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo más, que es lo que me decía la pastora. 1000 años encadenado para que no engañe más. Serán los 1000 años del reino de la iglesia, que estaremos junto con el Señor, ¿verdad? Aquí. Y aquí dice, Él estará encadenado, estará encerrado, puesto un sello sobre Él para que no engañe más. Pero después de esto, cumplidos los 1000 años, dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí viene con todo el furor, dijo la pastora. Resucitarán en aquel tiempo los santos de la tribulación y posiblemente los del Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas decapitadas. Puede ser los del Antiguo Testamento. Es decir, usted acuérdese de que hubo decapitados que murieron por la causa de Cristo, ¿verdad? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que habían adorado a la bestia, a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Amén. O sea que resucitarán, habrá un levantamiento como en el tiempo del arrebatamiento. Amén. La iglesia reinará con Cristo y todos los santos martirizados de la tribulación reinarán con Él. En Apocalipsis 2, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor de esta manera: al que venciere, dile al que está a tu lado, es siempre al que venciere. No es para cualquiera, es para el que venciere. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Al que venciere, el Señor está pensando en nosotros. Amén. El punto siguiente
Cristo reinará en la tierra sobre los santos de la tribulación que estén vivos cuando venga. Esto es Isaías 6:7. Isaías 6:7 estaba diciendo esto, mire. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, yo toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para este versículo, o para esta palabra, puede añadir, por favor, el libro de Miqueas. Sí, el profeta. Son cosas profetizadas, y esto está bien que lo entendamos. Capítulo 4. Miqueas. Exactamente. Los versículos del 1 al 8. Yo se los voy a Exaltación de Sión. Dice de esta manera: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará con sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos. A esto se está refiriendo de que Cristo reinará sobre la tierra en cuanto a la tribulación, ¿verdad? Y ahí dice: corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán con espada para asadores, y sus lanzas con hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y por ahí dice el versículo 8: y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrán el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Aleluya. Todo esto es profético, ¿eh? Di conmigo, se cumplirá. Apocalipsis le dijimos que vamos a tener 1000 años de reino. Vamos a ver dónde está escrito eso. En Apocalipsis 20, versículos 4 al 7. Dice así: y vi tronos, lo hemos leído recién, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Escuche bien, ahí está marcando la diferencia. La primera parte la leí de recorrido porque la habíamos leído ya. Pero miren lo que dice acá: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los que habían resucitado eran los muertos que habían muerto. Imagínense que mientras que esté la tribulación y la gran tribulación van a morir justos e injustos. Gente que es justa y gente que es impía. Los justos resucitaban, pero los impíos quedaban muertos. Y dice: estos no vivirán
o no volverán a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. O sea, ahí está marcando que durante 1000 años estaremos reinando. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Que es lo que acabamos de leer en el versículo 8. ¿Tendrán descanso los hijos de Dios? Di conmigo, nos faltan un poquito más que 1000 años nada más para poder tener descanso. Es poco tiempo nomás, no te hagas problema. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, cumplidos los 1000 años, él volverá a estar dando vuelta nuevamente y quedará libre. Que eso estaba hablado también, que lo vamos a ver después en el punto, no en el que sigue, en el otro, en el Apocalipsis 27, donde dice el punto ese que dice Satanás quedará libre para un breve tiempo en el periodo al fin del milenio. Eso es más adelante. Pero el próximo punto dice, se restaurará la naturaleza en su orden y la perfección originales. Aquí vamos a ver el Salmo 96, versículos 11 al 13. Salmo 96, versículo 11 al 13. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Esto está hablando de una restauración. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento, y delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con la justicia y a los pueblos con su verdad. Justicia y verdad. ¿Verdad qué significa la palabra? ¿Qué es lo que va a utilizar en el tiempo del juicio? La palabra de Dios. Lo mismo que hoy nosotros muchas veces decimos, y esto me cuesta. Claro, por eso que nos tenemos que alinear, por eso que tenemos que corregir, por eso es que tenemos que modificar nuestras conductas y nuestro andar y caminar, porque es la forma de poder estar siendo preparado para el día que el Señor, como dice acá, reinará y juzgará en justicia y con la verdad, con la palabra de Dios. El verso siguiente, o el punto siguiente, se lo dije recién, que era Apocalipsis 27, que eran cuando el periodo de 1000 años que va a estar libre. Y vamos a ver cuándo será que terminará este tiempo. Terminará cuando Cristo le entregue el reino a su Padre. Aleluya. ¿A dónde haremos morada nosotros? Junto con el Padre. O sea, toda la iglesia será trabajada, juzgada, limpiada, seleccionada por Jesús y será entregada al Padre. Primera de Corintios 15, 24. Y ahí estamos terminando este punto. Mire lo que dice. Luego, el fin. Primera de Corintios 15, 24 dice, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todos los dominios, toda autoridad y toda potencia. Amén. O sea, el Señor estará trabajando contra todo dominio, contra toda autoridad, contra toda potencia. Y una vez que haya dominado sobre todo ello, le entregará a la iglesia a su Padre. Amén. Este es el tiempo que hemos hablado del milenio, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que está el juicio. Y vamos a ver con respecto al juicio los próximos puntos que hablan de esta manera. La batalla final de Gog y Magog, los tiempos en donde resucitarán para ser juzgados y el juicio en el gran trono blanco.
La batalla de Gog y Magog está hecha referencia en Apocalipsis 20, 7, 8 y 9. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Para qué fue soltado después de 1000 años? Para seguir engañando. La esencia de Satanás es engañar. ¿Quién está entendiendo? La esencia de Satanás es engañar. Es decir, cuando usted ve en cualquier persona, por cualquier actitud o acto, ves el engaño, usted no tenga duda en identificar el engaño con Satanás. ¿Escuchó? Cuando usted ve que alguien utiliza como ardid el engaño para nuestra vida, para nuestro caminar, nos libre el Señor de nosotros utilizar el engaño. Amén, porque esa es una herramienta de Satanás. Después de todas las cosas que estuvo encarcelado 1000 años, preso, fue soltado por un tiempo. Y cuando fue soltado por un tiempo, ¿para qué fue soltado? Para seguir engañando. No cambió. No cambió. Entonces, dice así, Apocalipsis 27 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que será tremendo. Habrá muchos que estarán bajo ese juicio. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Escuchó? Te vuelvo a repetir esto para que entiendas, ¿verdad? Esa batalla final donde habrá un enfrentamiento de dos reinos, podemos decir, 2 entidades, Gog y Magog. Dice que son reunidos en batallas, pero dice que eran numerosos, como la arena del mar, al igual que la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero fíjese una cosa, dice acá, que quisieron subir contra la anchura de la tierra. Rodeaban el campamento de los justos. Pero di conmigo, gloria a Dios, porque el Señor la defendía. Pero dice que salió Dios y descendió fuego desde el cielo y los consumió. Esa es nuestra defensa. Aleluya. Ese es nuestro pronto auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Viene el tiempo de la resurrección de los impíos. Acuérdense que todos los impíos quedaban muertos, ¿se acuerda? Los que habían resucitado en la segunda resurrección eran ¿quiénes? Los muertos en la tribulación y gran tribulación, los que habían padecido, pero los impíos habían quedado muertos. Bueno, pero ahora los impíos son levantados, ¿para qué? Para ser juzgados. Y mire lo que dice acá, Isaías 26, versículos 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y tu tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tu puerta, escóndete un poquito de tiempo, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás este versículo se utilizó cuando comenzó la pandemia? Cuando se utilizó la pandemia, se utilizó el versículo de Isaías 26, 20, cuando dijeron, escóndete en tu casa, guárdate por un tiempo hasta que pase la ira de Dios. Este versículo no hacía referencia a lo que nosotros vivimos, porque la iglesia, fíjese, no fue arrebatada.
Pero algunos lo utilizaron así como espada y te mandaban, y esto tenés que hacer, guardate, cuídate. No, este versículo está haciendo referencia a los tiempos donde viene el juicio. No está haciendo referencia al tiempo antes de que la iglesia esté arrebatada. La iglesia será arrebatada, pasará el milenio y viene el juicio, y ahí es porque Satanás va a estar suelto, ¿quién está entendiendo? Y va a ser librado nuevamente. Entonces ahí dice, anda pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti la puerta, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de los muertos. Mire, yo quiero que entiendas algo. A veces hay ignorancia y hemos utilizado palabras que si nosotros no entendemos los tiempos, podemos utilizar. Por eso yo le digo, de cada tema que uno quiere cuestionar, puede armar una doctrina. Pero si no está bíblicamente sostenida, como en este caso, esa doctrina no tiene el respaldo de Dios. ¿Se acuerda cuando fue el tiempo? Y yo digo, le doy gloria a Dios por esto. Cuando fue el tiempo que la gente utilizaba este versículo para esconderse en su casa, para cuidarse, para guardarse, porque la ira de Jehová venía, enciérrate en tu aposento, fue cuando comenzó la vigilia. Y yo estaba en una disyuntiva, ¿por qué? Porque mucha gente utilizaba ese versículo y yo dije, wow, tienen razón. Y se acuerda lo que me dijo el Señor a mí. Me dijo, la iglesia tienes que estar de guardia. La iglesia tiene que estar en guardia. En otras palabras me estaba diciendo, no cierre la iglesia. Que fue por gracia de Dios que contra todo pronóstico de quien sea, no cerramos la iglesia nosotros. ¿Quién recuerda? Siempre la iglesia estuvo en servicio. Es más, en los tiempos de la pandemia le dábamos de comer a la gente sentado aquí en la iglesia, ¿se acuerda? Se sentaban aquí y le dábamos de comer. O sea que fíjese usted cómo el Señor nos guardó. Estamos viendo que verdaderamente este versículo no era para ese tiempo. Pero sí es para el tiempo que te estoy hablando, del tiempo del trono blanco. Amén. Y sigue diciendo, y entregó sus muertos. Perdón, ¿dónde era? El 26, 19, 20, 21. Y lo último dice, y no encubrirá ya más sus muertos. Vamos a ver el juicio del gran trono blanco, el próximo tema. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Porque estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Y vi un trono blanco, en el que estaba sentado él, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, a los pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Se acuerda que hemos estudiado del árbol de la vida, el libro de la vida? Donde están todas las cosas escritas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en el libro según sus obras. Recuerde Eclesiastés capítulo 14, verso 12, donde decía que todos iban a ser juzgados conforme sean cosa oculta, que sea visible, todos iban a ser juzgados sus obras. Y el mar, aquí está. Fíjese cuando el mar entrega a sus muertos, en el tiempo del juicio. No fue en la venida del Señor, en el arrebatamiento, no fue en la segunda resurrección, fue en el tiempo del juicio. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron cada uno juzgado según sus obras. Acuérdese, mire acá. El mar entregó sus muertos. La muerte y el Hades, ¿se acuerda que había impíos que no habían resucitado? Ahí está entregándolos. La muerte y el Hades
entregaron sus muertos, los que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿quiénes son los que no iban a estar a salvo? La muerte y el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Iglesia, entienda esto que es tan importante. Vamos a hacer un altito acá antes de leer el cielo nuevo y la tierra nueva. Estamos hablando, es decir, aquí no queda nadie sin pasar por el juicio. La Biblia dice, toda rodilla se doblará y confesará. Amén. El que no lo va a hacer durante su tiempo de vida sobre la tierra, en aquel momento va a tener que reconocer que Jehová es Dios. En aquel momento va a tener que reconocer, por causa de sus obras, acuérdese que antes del juicio el libro se abrió. Y mire, para que vea usted, hacemos una recorrida para que veas que no quedó nadie afuera. Los santos que habían muerto cuando Cristo venga con el arrebatamiento, y la iglesia que esté en pie será y estará con el Señor. ¿Sí o no? Serán los primeros. En ese momento, ¿quiénes son los que quedan? Quedarán los muertos que no tuvieron a Cristo. Y los vivos que no quisieron aceptar a Cristo para cambiar su vida. Dios sigue tratando con los vivos. Acuérdese que hay un remanente de muertos. Dios sigue tratando con los vivos. Los vivos esos pasarán por la primera parte de la tribulación y pasarán por los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Mientras que Satanás está trabajando en contra de ellos. ¿Quiénes serán los que puedan estar salvos en ese tiempo? ¿Habrá un tratamiento especial con el pueblo judío? ¿Habrá un tratamiento especial con los creyentes que no habían aceptado a Cristo y tendrán que morir aceptando a Cristo, decapitados, como dice la palabra, porque la amenaza será tremenda, ¿verdad? Entonces, durante ese periodo de esos 7 años habrá más muertos, y habrá más muertos que serán muertos que no aceptaron a Cristo. La tierra seguirá teniendo gente impía, viva todavía, después de ese tiempo. Y viene el tiempo de la iglesia donde reina. En ese tiempo donde la iglesia reina, siguen estando los muertos impíos, pero en el tiempo del juicio, la iglesia de Jesucristo recuperará los muertos del arrebatamiento. Los descapitados, por eso dice. Entonces los que estaban descapitados subirán o estarán reinando con el Señor para juzgar, ¿verdad? Y en el tiempo del juicio, Dios estará juzgando a todos, a los santos del arrebatamiento, a los que habían muerto antes del arrebatamiento y que fueron resucitados en la primera resurrección, a los resucitados en la segunda resurrección, que fueron los que pasaron por la primera y segunda tribulación, y ahí van a resucitar en la segunda resurrección los muertos impíos, y ahí serán juzgados todos. O sea, el mar devolverá sus muertos, la tierra, el Hades, devolverá sus muertos, los muertos que no habían resucitado. Por eso te estoy diciendo los remanentes de muertos que habían quedado. Y esos muertos que entrega el Hades serán juzgados conforme a sus obras, y esos muertos serán echados al fuego y al infierno eterno. ¿Escuchó? Mientras que los santos pasaremos a tener entrada y seremos entregados, digo conmigo, seremos entregados al Padre, que es lo que leímos hace un ratito. Seremos entregados para poder estar disfrutando de la gran promesa que es la ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, el juicio blanco, los que están inscriptos
en el libro de la vida no serán lanzados al lago de fuego, pero el resto sí. Todos los enemigos de Dios serán arrojados al fuego. Esto lo puede leer en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros. Pastor, ¿habrá fornicarios en aquel tiempo? ¿Habrá hechiceros? Sí, los hechiceros van a seguir por vida. Morirán y quedarán bajo tierra. Y seguirán otras generaciones de hechiceros y va a haber. Todos los mentirosos. Y tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Amén. O sea, habían muerto, resucitaron, pero muerto. Por eso nosotros morimos una sola vez. Nosotros morimos en Cristo una sola vez, mientras que el resto tendrá su segunda muerte, los que van al lago de fuego. Y vamos a entrar en el último tema, en estos últimos minutos. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto es en gloria a Dios por eso? Dios destruirá la tierra. Salmos 102, versos 25 y 26 dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aleluya. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Amén. Esto habla de la transformación, que dijimos que seremos todos transformados. Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva. Esto está en Apocalipsis 22:6. Alza al cielo vuestros ojos y mira hacia abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma, dice la palabra del Señor, nada permanecerá. De la misma manera, dice, perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aleluya. Dios borrará todos los efectos del pecado. Gloria a Dios por eso. Y esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora su justicia. Una vez que pasemos por el juicio, una vez que el Señor nos haya justificado, una vez que nuestras obras y nuestras acciones hayan sido honrables delante de Él, Él nos asignará un lugar y estaremos libres del pecado, no será más nuestra causa. Amén. Y vamos a ver la referencia bíblica con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva, que será la nueva sede de Dios. La tierra nueva se convertirá en la sede de Dios y nuestra sede. Apocalipsis 21, del 1 al 13. Dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos, dice, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice, que las primeras cosas pasaron. Y el que va sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Y esto es muy importante que entiendas. Dios no está pensando en hacerlo, ya está hecho. Dios no anda corriendo detrás de organizaciones
que se están formando, pensamiento que está argumentando en este momento a favor tuyo mío. No, ya está hecho, dice. Hecho está. Dice, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, y yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a la samaritana? ¿Se acuerda ahora? Lo que le dijo Jesús a la samaritana, dice, si tú supieses de a quién le estás pidiendo agua para beber, o quién te está pidiendo agua para beber, tú le pedirías a él y él te daría aguas de viva. Se lo dijo a la samaritana. Y acá lo está diciendo en el Apocalipsis, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Donde dice, perfectamente dice que allí le dará agua de vida, le dará gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, y ahí es lo que habíamos leído hoy, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, o con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y vino entonces y vi a uno, escuche bien, dice, vi a uno, vino entonces a mí, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven aquí, yo te mostraré la desposada de la esposa del Cordero. Nos estamos preparando para un casamiento, para una boda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y me llevó en el espíritu al monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su furor y su fulgor era semejante al de la piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como la del cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles. Y nuestros nombres, di conmigo nuestro nombre, y los nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Amén. Escuche, nosotros sí o sí por descendencia, si el otro día una hermana me dice, pastor, recorrí mi árbol genealógico, busqué mi apellido, busqué sus orígenes, y me encontré con que mi apellido proviene un apellido Aria o Ariam, o un nombre Ariam, que era descendiente de la tribu de Judá. Yo, usted, estoy seguro que pertenecemos a alguna de esas 12 tribus. Y acá dice, a la imagen de lo que era el tabernáculo. En el tabernáculo estaba la puerta principal, pero había otras puertas que eran puertas secundarias de los 4 lugares, en donde había 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus y 3 tribus. Y acá dice que de la misma manera como era en el tabernáculo, por eso el tabernáculo es el diseño de Dios en la tierra. Cuando el Señor le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, le estaba dando el diseño de la ciudad que un día vendrá a reinar aquí, que será la Nueva Jerusalén. Y nosotros estaremos perteneciendo a una de esas tribus. Yo no sé si seremos de la misma tribu, por eso es tan importante entender, escuche bien. A veces vio que nosotros decimos, no, yo me voy a tal iglesia, me voy hasta tal otro. Quizás usted está evitando permanecer en la tribu que Dios te ha escogido para aquel día. Por eso tenemos que entender eso, no es mi voluntad, no es mi deseo, no es mi anhelo, es un diseño de Dios, una voluntad de Dios, que nosotros tenemos que entenderla, porque algún día nos veremos allá cara a cara y decimos, mira vos, te das cuenta, al final estábamos en la misma tribu, vos no querías en la tierra, pero estábamos en la misma. Así que bueno, este es el final del final de las cosas. La novia ataviada,
como esposa resplandeciente. Hemos visto tantas cosas. Estaría bueno que con detenimiento, con temor, con dedicación, en el nombre de Jesús, lo puedas estar repasando, viendo, porque es muy importante poder conocer los tiempos, ver que algunas cosas utilizamos equivocadamente y que decían, tenés razón, a mí me metían en el juicio, no, porque dice la palabra que es el no. Eso es después del arrebatamiento. El arrebatamiento no había sido todavía. Amén. Así que oramos al Señor, ¿le parece? Vamos a pedir a Dios para que Dios bendiga este momento y agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre celestial, Dios todopoderoso, somos muy agradecidos a ti, Señor, porque creemos, Padre Santo, en los beneficios, los cuales, Padre Santo, Dios amado Señor, tu palabra nos da al tener conocimiento de ella. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que nos cuides, porque no queremos, Padre Santo, errar. Queremos estar, Padre Santo, Dios amado Señor, en tus caminos y trabajar y hacer conforme tu voluntad, Padre. Espíritu Santo, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón, en nuestro espíritu, dándonos, Padre Santo, capacidad y entendimiento para poder, Padre Santo, caminar y perseverar en tus santos y tus benditos propósitos, Señor. Espíritu Santo, Señor, que todo lo que hemos visto en estos tiempos, desde los tiempos, Señor, donde tú vendrás, Padre Santo, a arrebatar a tu iglesia, donde vendrán los tiempos, Dios amado Señor, donde simultáneamente, Dios amado Señor, serán resucitados, Padre Santo, los que han muerto en Cristo. Señor, donde las vestiduras, Padre Santo, serán cambiadas, seremos transformados, dice tu palabra. Y todo el proceso, Señor, hasta que la nueva Jerusalén, Padre Santo, descienda del cielo conforme el diseño y el modelo de Dios. Señor, hemos aprendido por tu gracia. Te pedimos, Padre Santo, que nos sigas enseñando, que nos sigas capacitando y que nos sigas instruyendo, Padre, para los tiempos que han de venir. Te damos gracias, Jesús, por todo y en todo, Dios, ahora y siempre. Amén y amén.